Continuamos entonces y vamos a resolver el problema 16, que nos pide obtener el campo eléctrico creado por un disco de radio R con densidad superficial de carga sigma en los puntos sobre la línea perpendicular al plano del disco y que pasa por el centro del mismo. ¿Qué ocurre con el campo eléctrico cuando R tiende a infinito, pero se mantiene sigma constante? Entonces, otra vez partimos de esquematizar nuestro problema. Fíjense que es bastante parecido a lo que teníamos recién con el anillo, pero es un disco. Todo esto, todo el disco está cargado. Hay carga en todo este disco. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Queremos conocer el campo eléctrico, nos pide el problema, en una línea que es perpendicular al plano del disco y que pasa por su centro. Es esta línea. A esa línea yo la voy a alinear con el eje Z. Y a esto, al disco cargado, lo voy a poner en el plano XY. Ese será el sistema que yo elijo. Y el origen de coordenadas está en el centro del disco. Entonces el campo eléctrico otra vez tiene esta expresión, donde R es el vector posición del punto donde quiero medir el campo eléctrico y R' es el vector posición del punto donde hay una carga Q', de esta carga Q', diferencial de Q'. La posición del punto donde quiero medir el campo eléctrico, por lo que me pide el problema, es Z por K, versor. Porque el punto donde quiero medir el campo eléctrico está sobre el eje Z. Mientras que la posición de cualquier punto donde hay carga va a estar dada por este versor. Perdón, por este vector. Rho' por Rho versor. Donde Rho' es la coordenada Rho, coordenadas cilíndricas, de la posición donde está la carga Q', que por ejemplo es esta que estoy señalando acá con mi mouse. La posición o el vector posición que indica el lugar donde está esa carga está dado por esto, Rho' por Rho' versor. Mientras que el diferencial de Q, ahora como la carga está distribuida en un área, ahora uso sigma por diferencial de A. Esta es una densidad superficial de carga. Ya no tengo una densidad lineal, sino una densidad superficial de carga. Y el diferencial de A, que es esto que tengo acá, en coordenadas cilíndricas, el diferencial de A va a ser diferencial de Rho', porque es diferencial de A', entonces diferencial de Rho' por Rho' diferencial de Φ'. Si ustedes lo miran desde arriba, lo miran al círculo, miran esto en el plano XY, van a tener diferencial de Rho, que es este lado de este diferencial, y el arco, el pequeño arco, que es Rho' diferencial de Φ'. Entonces esto es el área de este elemento. Con eso tengo todo para resolver el problema, porque tengo R y tengo el diferencial de Q'. Fíjense que otra vez, como hasta ahora, para encontrar el campo eléctrico en la posición R, reemplazo R, R' y diferencial de Q' e integro. Integro en las regiones donde hay carga. ¿Y dónde hay carga? Con con Rho' entre 0 y R, y con diferencial de Φ' o Φ' entre 0 y 2π. En la región afuera, o sea, para Rho' mayor a R, no tengo carga. Entonces mi integral solo va a ir entre 0 y R. Fíjense que lo único que hice acá fue poner K por el diferencial de Q'. El diferencial de Q' es sigma por Rho', por diferencial de Φ', por diferencial de Rho', diferencial de Φ', diferencial de Rho'. Y R menos R' va a ser Z por K menos Rho' por Rho' versor, que es esto que está acá, dividido el módulo al cubo de ese vector, que es esto que está acá. Y ahora empiezo a integrar. Tengo la integral, tengo una integral doble, pero de una suma de dos términos. Entonces tengo la suma de dos integrales dobles. Una integral que tiene a este z por k y otra integral que tiene a este menos Rho' por Rho' versor.
que son estas dos integrales. Saco factor K y sigma, otra vez, ojo con esto, que para este problema particular sigma es constante. Podría no serlo. La densidad de carga superficial es constante. De modo tal que voy a partir de este término, que ya ven ustedes que se anula, pero expliquemos por qué. Fíjense que yo primero tengo que integrar en R, en ρ', perdón. El versor ρ' no cambia a medida que cambio la coordenada ρ'. Yo tomo algún punto y cambio ρ', me voy moviendo, el versor es el mismo. Por lo tanto, este ρ' podría ir fuera de la integral en ρ'. Y me queda la integral de ρ' cuadrado sobre z cuadrado más ρ' al cuadrado a la 3 medios. Eso, cuando lo integre entre 0 y r, me va a dar una función que depende de z, que es una variable, pero como está particularizado ρ' ya va a desaparecer y va a quedar r. Yo puse una función de r y z, pero obviamente z es una variable, r es una constante. Es el radio de mi disco. ¿Pero qué quiero decir con esto? Esto no depende de phi. Por lo tanto, lo puedo sacar fuera de la integral y me queda la integral de ρ' versor en todos los ángulos phi'. Ya sabemos que esto es 0. La razón es que me queda la integral de ρ' versor diferencial de phi' entre 0 y 2pi. Esto se cancela. Me queda solo esta integral. Y fíjense que z es constante para phi'. K versor también es constante. Y todo esto que está acá... Ah, perdón, me estoy saltando un paso. Tenía que ir acá arriba. Primero integro en ρ'. Para ρ', z sale fuera de la integral, K versor sale fuera de la integral y me queda la integral entre 0 y r de ρ' sobre z cuadrado más ρ' cuadrado a la 3 medios, diferencial de ρ'. Busco en el manual de fórmulas y tablas matemáticas, encuentro que esta es la solución para esa integral. La particularizo en los límites de integración entre 0 y r. Y fíjense que todo esto que está acá no depende de phi'. Esto tampoco. Me queda la integral entre 0 y 2pi de diferencial de phi'. Eso vale 2pi. Entonces me queda 2pi multiplicado por k, 1 sobre 4pi epsilon 0, por sigma, por z por k, por todo esto que está acá particularizado. ¿Qué es esto que está acá? 2pi se cancela con parte de este 4pi, me queda en el denominador 2 epsilon 0 y un sigma. Esta solución es muy importante porque la vamos a usar durante toda la materia. Tengo sigma sobre 2 epsilon 0. Sigma sobre 2 epsilon 0. El 4pi con el 2pi se cancelan parcialmente y me queda un 2 en el denominador. Multiplicado por z sobre módulo de z y z sobre esta raíz cuadrada que la reescribo de este modo. Todo por k versor. Es decir, el campo eléctrico solo tiene componente z. Estamos calculando el campo eléctrico del disco cargado uniformemente sobre el eje z. Ojo que estamos calculando el campo solo sobre el eje z. Y estamos viendo que este campo solo tiene componente en z. Ahora, ¿qué pasa en el caso? Y tiene esta forma. Fíjense que acá aparece z sobre el módulo de z. Esto no es más que 1 o menos 1. Cuando z es positivo, z sobre su módulo vale 1. Y cuando z es negativo, z sobre su módulo es menos 1. Y además tengo un término extra. Pero cuando r es mucho mayor que z, y vamos a ver cuál es el caso, cuando r es mucho más grande que z, que es lo que me pide resolver el problema, entonces r mucho mayor que z, esto es muy grande. Esto se hace muy grande. Y como es la inversa de ese número, o la inversa de la raíz cuadrada de ese número, esto tiende a 0. Se hace muy pequeño y entonces el campo eléctrico tiende a sigma sobre 2 epsilon 0 por z sobre el módulo de z. Es decir, cuando r sea mucho mayor que z, el campo eléctrico va a ser sigma sobre 2 epsilon 0 multiplicado por 1 o menos 1 por k.
1 para zetas positivos y menos 1 para zetas negativos multiplicado por K. ¿Qué es R mucho más grande que Z? Cuando R, el disco, sea mucho más grande que Z, que es la distancia al punto donde quiero encontrar el campo. Entonces, imagínense que tienen el disco sobre la mesa sobre la que ustedes están apoyando su computadora o su celular. Y quieren encontrar, imagínense el disco, algo bien circular, redondo. En el eje, digamos, tracen una recta imaginaria, una línea imaginaria que pase por el centro del disco y sea perpendicular a él. Y sitúense en una posición cercana a la mesa. Mientras más cerca estén de la mesa, el radio de ese círculo va a ser muy grande comparado con la distancia. La otra que pueden hacer es pensar, imaginarse que el radio este crece tanto que el radio del círculo es mucho más grande que la distancia vertical al punto donde estoy queriendo medir el campo. En ese caso, y en el límite extremo en el que el radio se hace infinito, es decir, tengo un plano infinito, y esta es la solución que vamos a usar muchísimo, un plano infinito cargado, el campo eléctrico solo tiene componente en Z, es decir, es perpendicular a ese plano, y vale ¿cuánto? Sigma sobre 2 epsilon 0. Entonces, imagínense un plano infinito, el campo eléctrico acá arriba vale sigma sobre 2 epsilon 0, multiplicado por Z sobre el módulo de Z, es decir, por 1 positivo por K versor. Mientras que acá abajo del plano es sigma sobre 2 epsilon 0 por Z sobre el módulo de Z, pero Z es negativo acá abajo, entonces tengo menos 1 multiplicado por K, es decir, el campo va hacia abajo. Es decir, el campo arriba va hacia arriba y el campo abajo va hacia abajo. Sale del plano infinito. Ahora les pregunto, para ver hasta dónde me lograron seguir. El campo, a medida que me alejo del plano infinito, ¿aumenta o disminuye el campo eléctrico? Es constante. Muy bien, el campo es constante. Y eso parece romper un poco nuestra intuición, porque el campo sí cambia cuando tengo el disco finito. Pero cuando el disco se hace infinito, el campo eléctrico no depende de la distancia a la que esté del plano. Va a valer siempre sigma, que es la densidad de carga, sobre 2 epsilon 0, que es una constante. Les planteo rápidamente los otros problemas. Se los comento, no se los voy a plantear. Tenemos un tubo cilíndrico, en el problema 17, longitud L, radio R y una carga Q distribuida uniformemente sobre la superficie externa, y voy a encontrar el campo eléctrico sobre el eje del tubo en uno de los extremos. Lo van a ver resuelto en el problema K17. Hago el gráfico, otra vez encuentro el diferencial de Q, veo dónde quiero encontrar el campo, que es lo que me pide el problema, posiciono arbitrariamente al R', la posición de la carga Q'. Otra vez hago exactamente lo mismo, pero tengo que ser muy preciso en la descripción tanto de R como de R' y del diferencial de Q. Fíjense que acá el área es el diferencial de área de una porción de cilindro. Para este caso es diferencial de Z por R diferencial de phi. Después lo miran en detalle. El cálculo en esta posición, porque solo me piden esta posición, encontrar el campo, es esta expresión, voy resolviendo las integrales, hago lo mismo, busco que se hace cero, hago un cambio de variables y encuentro el campo eléctrico en esa posición. Tiene este valor, que lo reescribo y me da esto. Como sigma es constante, puedo decir cuánto vale sigma en función de la carga Q, que es dato del problema. Por lo tanto, tengo esto y me pregunta, ¿cuánto vale? O les pregunto yo, esto es para un extremo. Esto es en la posición L sobre 2 por K. Es decir, me voy al cilindro, perdón, acá. Esta es la posición L sobre 2 por K. Y yo lo que les pregunto ahora es cuánto vale en el otro extremo, acá en menos L sobre 2 por K. ¿Cuánto vale el campo en la otra tapa del cilindro? Y por último, rápidamente, un problema de una esfera, que es el problema 18, y me dice una corteza delgada esférica de radio R, tiene una carga con densidad superficial, también sigma, no me dice que sea constante,
ni me dice que esté distribuido uniformemente como en el caso anterior. Me pide determinar el campo eléctrico dentro y fuera de la corteza esférica utilizando la ley de Coulomb y argumentos de simetría. Otra vez hago lo mismo. Defino una carga arbitraria diferencial de Q. Fíjense que acá el diferencial de A para una superficie esférica es R cuadrado seno de tita diferencial de tita diferencial de phi. Lo multiplico por sigma. Empleo Coulomb. Defino R y R'. Acá tengo que emplear el teorema del coseno. Hago integrales. Llego a esta expresión. El campo eléctrico es igual a esto, cuando mi punto de búsqueda está sobre el eje Z. Entonces, para resolver esa integral, hago cambio de variables. Esto se los dejo para que lo miren. Y llego a la solución, que es lo que me interesa. Fíjense que es algo sobre su módulo. Por eso vale 1 y menos 1, de acuerdo a si esto es positivo o negativo. La solución final es que el campo eléctrico va a valer, para Z mayores a R tiene este valor, para Z entre menos R y R tiene valor 0, y para Z menores a menos R tiene el mismo valor pero negativo. Entonces, acá arriba, para cualquier punto situado en lo que está pintado de verde, el campo eléctrico tiene este valor. Fíjense que está en el eje Z y vale K por Q sobre Z cuadrado. Y Z cuadrado no es otra cosa que la distancia desde el origen hasta el punto. Les debería sonar esto a K por Q sobre R cuadrado. Es como si tuviese, fíjense que la solución de este problema, en algún momento puse arriba, no lo mencioné ahora, si la densidad fuese constante, la densidad de carga fuese constante, entonces llego a esta solución y tengo la carga total distribuida sobre la superficie y el campo eléctrico de este problema, fíjense, el campo eléctrico adentro es cero, exactamente cero, adentro de esta esfera. Acá afuera es un campo que va hacia arriba y acá abajo es un campo que va hacia abajo y es como si fuese el campo debido a una carga puntual en el origen. Es exactamente igual afuera de la esfera al campo de una carga puntual situada en el origen. Esto lo vamos a volver a resolver con la ley de Gauss y van a ver que es mucho más sencillo de resolver, pero es importante que sepamos cómo se resuelve con Coulomb para después poder compararlo y ver qué es lo que nos aporta y qué es lo que nos facilita la ley de Gauss. Esto es lo que les estaba diciendo recién, el campo eléctrico dentro de la esfera es cero y fuera de la esfera es igual al campo generado por una carga puntual. Y con esto estamos.